Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un vídeo que honestamente nos tiene muy emocionados y, para serles sinceros, un poquito nerviosos. Como ven por el título, vamos a hablar de algo muy personal, algo que hemos guardado bajo llave por mucho tiempo y que finalmente hemos decidido compartir con ustedes, nuestra querida comunidad. Se trata de un secreto, un gran secreto que une a Enginituba, y que hoy van a conocer en exclusiva. Queremos que se preparen porque esto es algo que va a cambiar la forma en que nos ven, o al menos, esperamos que así sea. Pero antes de sumergirnos de lleno en esta revelación, si todavía no lo han hecho, les animo muchísimo a que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratis, solo les toma un segundito darle a ese botón rojo y activar la campanita para que no se pierdan nada de lo que compartimos. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles contenido interesante y auténtico. Y bueno, ahora sí, vamos a lo que vinimos. Enginituba juntos enfrentando una verdad que, como mencionamos, ha estado guardada. Han sido años de compartir nuestras vidas con ustedes a través de este canal, hemos mostrado nuestras aventuras, nuestros proyectos, nuestros momentos más alegres y a veces, también los más difíciles. Pero hay una capa, una dimensión de nuestra historia que nunca hemos tocado. Y hoy, esa capa sale a la luz. El secreto del que vamos a hablar hoy no es algo trivial. Es algo que ha influido en nuestras decisiones, en nuestra relación y en la manera en que hemos construido nuestra vida juntos. Piensen en todas esas veces que quizás nos han preguntado cómo logramos compenetrarnos tan bien, cómo mantenemos esa chispa, o incluso, de dónde sacamos la energía para hacer todo lo que hacemos. Pues bien, parte de la respuesta está aquí. Hemos pensado mucho en cómo abordar esto. Queríamos que fuera honesto, que se sintiera real, y que ustedes, que nos han acompañado en este viaje, pudieran entender nuestra perspectiva. A veces las personas que están en el ojo público, o que comparten su vida de forma tan abierta, sienten la presión de mantener una imagen perfecta, de no mostrar vulnerabilidad. Pero nosotros creemos firmemente en la autenticidad. Y la autenticidad implica compartir no solo los éxitos, sino también aquellas partes de nosotros que quizás son menos conocidas o que conllevan un cierto peso emocional. Entonces, ¿cuál es este gran secreto? Engin, ¿quieres empezar tú o prefieres que lo haga yo? Bueno, parece que ambos estamos un poco expectantes. Vamos a desglosarlo. El secreto tiene que ver con nuestros orígenes de una manera muy específica, y con una conexión que, créanme, ni nosotros mismos esperábamos. Engin y yo, antes de conocernos en el camino de la vida que ustedes conocen, compartimos algo mucho más profundo, algo que se remonta a nuestras infancias, aunque no lo supimos hasta mucho después. Cuando éramos niños, ambos crecimos en entornos muy diferentes, con experiencias muy distintas. Yo viví en una ciudad vibrante y ruidosa, llena de oportunidades y también de desafíos. Engin, por su parte, tuvo una infancia más tranquila, rodeado de la naturaleza, aprendiendo valores que hoy son fundamentales para él. Pero lo que nunca supimos es que en esa época, ambos estábamos influenciados por un mismo evento, una misma historia, que se transmitía de generación en generación en nuestras respectivas comunidades, pero sin saber que el otro también la conocía. Piensen en ello como si fueran dos hilos invisibles que, sin que nadie se diera cuenta, iban tejiendo un mismo patrón. Era una historia de valentía, de perseverancia, de superar obstáculos aparentemente insuperables. Una historia que nos enseñó sobre la importancia de la familia, del sacrificio y de no rendirse nunca, sin importar cuán oscuro pareciera el panorama. Esta historia, que para nosotros era solo una especie de leyenda familiar, tenía una resonancia increíble. Nos forjó, nos dio herramientas para enfrentar la vida, para tener esa determinación que quizás ustedes han percibido en nuestros proyectos. Y el secreto no es solo que ambos conocíamos la misma historia, sino que esa historia, sin que lo supiéramos, estaba directamente ligada a nuestros antepasados. Sí, han oído bien. Engin y yo, antes de ser Enginituba en el presente que ustedes conocen, estábamos unidos por un linaje familiar que se remonta a varias generaciones atrás. No somos hermanos ni primos cercanos en el sentido tradicional que uno esperaría. Nuestra conexión es más antigua, más profunda, casi como si nuestros espíritus hubieran estado destinados a encontrarse una vez más en esta vida. Cuando nos conocimos, algo fue diferente. Había una familiaridad instantánea,
una comprensión mutua que trascendía las palabras. Al principio lo atribuimos a la química, a la compatibilidad de nuestras personalidades. Pero con el tiempo, a medida que compartíamos más y más sobre nuestras familias, sobre nuestras tradiciones y sobre esas historias que nos definían, empezamos a notar coincidencias asombrosas. Preguntábamos a nuestros abuelos, a nuestros padres y poco a poco, las piezas empezaron a encajar. Descubrimos que nuestros bisabuelos o tatarabuelos habían vivido en la misma región en épocas muy similares y que habían compartido experiencias que explicaban la similitud de esas leyendas familiares que nos habían contado. Fue un momento de revelación, de asombro, de incredulidad incluso. Imaginen descubrir que la persona con la que comparten su vida, sus sueños, sus miedos, tiene una conexión ancestral contigo. No es solo una coincidencia, es algo que te hace replantearte la vida, el destino, el significado de las relaciones. Para nosotros, fue como si el universo nos dijera, aquí están. Se encontraron antes y se encontrarán de nuevo. Este descubrimiento ha sido un proceso. No fue algo que sucedió de la noche a la mañana. Fueron conversaciones largas, investigaciones, búsquedas de documentos, entrevistas con familiares mayores. Y cada nueva pieza de información nos acercaba más a comprender la magnitud de esta conexión. Nos ha dado una perspectiva completamente nueva sobre nuestra propia identidad y sobre la fuerza de nuestros vínculos. ¿Y cómo ha afectado esto a nuestra relación? Ha fortalecido lo que ya era fuerte. Nos ha dado una base aún más sólida, una comprensión más profunda de nuestras raíces compartidas. Sentimos una responsabilidad adicional, no solo hacia nosotros mismos y hacia nuestro futuro, sino también hacia esa historia familiar que ahora conocemos y que sentimos la necesidad de honrar. También ha sido un viaje de autodescubrimiento. Al investigar nuestras genealogías, hemos aprendido sobre antepasados valientes, sobre personas que lucharon por sus ideales, sobre aquellos que perseveraron a pesar de las adversidades. Y eso inevitablemente te inspira. Te hace querer ser mejor, te hace sentir parte de algo más grande que tú mismo. Sabemos que esto puede sonar un poco místico, un poco como salido de una película. Y sinceramente a veces lo sentimos así. Pero la realidad es que ha sido una experiencia profundamente humana y conmovedora para nosotros. Nos ha recordado que todos estamos conectados de maneras que a menudo no imaginamos, y que las historias que nos cuentan en la infancia, por sencillas que parezcan, pueden tener un poder transformador. Este secreto nos ha enseñado sobre la resiliencia, sobre la importancia de la familia, y sobre la fuerza de los lazos que nos unen, incluso a través del tiempo. Nos ha dado una apreciación renovada por nuestras propias vidas y por la oportunidad que tenemos de construir nuestro propio legado. Y lo más importante, nos ha recordado que el amor, la conexión y la historia se entrelazan de formas sorprendentes y maravillosas. Queremos que sepan que compartir esto con ustedes es un acto de confianza. Ustedes son una parte fundamental de nuestra vida y sentimos que merecen conocer esta faceta tan importante de nuestra historia. Esperamos que esta revelación no solo les informe, sino que también les inspire. Que les invite a reflexionar sobre sus propias historias familiares, sobre esas leyendas que quizás escucharon en su infancia, y sobre las conexiones invisibles que los unen a otros. En resumen, lo que hemos compartido hoy es la profunda conexión ancestral que une a Engin y a Tuba, una conexión que se manifiesta a través de historias compartidas y un linaje familiar común que desconocíamos hasta hace poco. Ha sido un viaje fascinante de descubrimiento que ha fortalecido nuestra relación y nos ha dado una nueva perspectiva sobre nuestras vidas. Gracias de verdad por estar aquí con nosotros, por escuchar atentamente esta historia tan personal. Significa muchísimo para nosotros que se tomen el tiempo de ver nuestros vídeos y de conectar con nosotros a este nivel. Nos encantaría saber qué piensan de todo esto. ¿Alguna vez han descubierto alguna conexión familiar sorprendente? ¿Hay alguna leyenda familiar que les haya marcado? Por favor, dejen sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y saber sus experiencias. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha resultado intrigante o emotivo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que más personas puedan conocer esta increíble historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.